Vamos a conversar con el congresista Carlos Anderson. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica a través de TIN News para hablar del acuerdo. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Por qué es tan importante haber llegado a esta decisión? Bueno, es importante porque reconoce que hay un sentir ciudadano que nos dice que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hemos fracasado, digamos, en nuestra tarea de representar adecuadamente las prioridades y necesidades de la población. Ha habido, por supuesto, son 17 meses de una crisis política muy profunda, con desencuentros del Ejecutivo con el Legislativo y viceversa. Desde mi perspectiva, por supuesto, motivada por un gobierno que ha intentado, y seguramente, espero que ya no haya más intentos, pero de desconocer la voluntad popular, que rechazó la idea de una asamblea constituyente, porque solamente el señor Castillo recibió alrededor del 13% de los votos en la primera vuelta, cuando hizo de la asamblea constituyente, ¿no?, su bandera de lucha. Él tuvo que cambiar el discurso y prometer que casi no iba a haber ni nada por el estilo para la segunda vuelta. Y la verdad es que desde entonces intentó ponerlo por diferentes caminos. Estos caminos se le cerraron. Por otro lado, el gobierno se convirtió en un desgobierno desde el primer día, con gabinetes pues, que son realmente alucinantes en las designaciones que hacía. Y tercero, por las evidentes muestras de corrupción, en realidad prácticamente de una organización delincuencial que lo que hizo fue asaltar el Estado peruano, ¿no? De todas maneras, según revisando las informaciones que, por ejemplo, publica Infobae respecto de la encuesta Ipsos de Perú, hay un 62% que está a favor de una reforma política en los próximos comicios, que es distinto a un proyecto constitucional, ¿no es cierto? En ese contexto, a su juicio, ¿cuáles debieran ser las reformas también que debieran acompañar, pensando que esta es una crisis política que tiene un tema coyuntural, ¿no es cierto? Las decisiones de Pedro Castillo, del expresidente, de efectivamente derogar o de alguna manera disolver a los otros poderes del Estado, en este caso en particular el legislativo, pero de todas maneras es una crisis política que se viene arrastrando hace un buen tiempo en Perú. Totalmente, tenemos una crisis de representatividad, tenemos una democracia sin partidos y tenemos partidos sin democracia. Y eso tiene que ser, digamos, corregido profundamente. Además, también tenemos una constitución, por ejemplo, que prácticamente hizo imposible hacer un juicio político a un presidente con tantas evidencias, digamos, de corrupción, porque hay un artículo que básicamente hace imposible prácticamente el poder hacer un juicio político al presidente. Es el artículo 117 de la Constitución. Va a tener que ser reformado de manera que incluya delitos de corrupción y otros como motivos para un juicio político. Necesitamos también reformular todo el sistema mediante el cual los partidos políticos ejercen democracia interna, que no existe realmente porque tenemos partidos políticos que son, digamos, de los cuales hay dueños específicos, ¿no? O no hay mecanismos, digamos, de democracia interna. Y otras cosas más. Miren, se discute, por ejemplo, la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelegidos. En mi caso, por lo menos, jamás volvería al Congreso, pero creo que es un derecho que tienen los ciudadanos, digamos, de premiar o castigar a quienes ejercen la labor de congresistas. Hoy en día no tienen esa posibilidad porque fue negada, fue cancelada la posibilidad de reelección, y eso ha tenido también un impacto sobre la calidad en general de la gestión pública y de los usos, digamos, en general del poder en el Estado, ¿no? Sí, y en ese contexto, ¿qué posibilidades hay de avanzar pronto con un Congreso fraccionado, ¿no es cierto?, que es parte de los problemas de la crisis política de las instituciones que hay en Perú, en nuevos acuerdos que permitan darle más estabilidad? No va a ser fácil, nunca ha sido fácil, porque casi siempre los extremos se anclan, ¿no? Y no encuentran puntos de encuentro, justamente, ¿no? Pero creo que las circunstancias y la certeza, digamos, de un periodo acortado debería darnos la motivación suficiente para encontrar esos puntos de consenso.
Es importante. ¿En cuáles cree usted que hay más disposición para avanzar? Partiendo porque efectivamente se logró este acuerdo ayer en el marco de un consenso que pudo no haberse dado, precisamente porque había fuerzas que estaban también impulsando la idea de que el acuerdo de adelantar elecciones fuera de la mano del acuerdo de una asamblea constituyente. De alguna manera hay un punto ahí en el que se cede. ¿En qué otros aspectos también quizás otras fuerzas ahora tienen que ceder para poder seguir avanzando en estas reformas? Bueno, todos tienen que ceder un poco, si no, no va a haber acuerdo, definitivamente. Hay quienes, por ejemplo, hacen de la bicameralidad su caballito de batalla, de su bandera, y hay quienes dicen, no, Asamblea Constituyente es su bandera. En el caso de Asamblea Constituyente, por lo menos en el caso del Perú, hablar de una Asamblea Constituyente ahora, que era parte de lo que quería la izquierda, era básicamente engañar a la población, porque hoy en día la figura de Asamblea Constituyente no existe en el Perú. Entonces, cuando uno dice, votemos en un referéndum por la Asamblea Constituyente, dice, ¿y por qué estás votando? O sea, ¿qué tipo de organización es la Asamblea Constituyente? ¿Cuántos miembros la componen? ¿Cuál es la relación entre el poder constituyente y el poder constituido, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son los límites que podría tener? No, nunca hemos tenido esa discusión. Entonces, uno de los temas, creo yo, de consenso, por lo menos, es que debemos discutir en el Congreso de la República la posibilidad de incluir el vehículo Asamblea Constituyente como un mecanismo adicional para la reforma parcial o total de la Constitución. Claro. Estamos hablando cuando nos referimos a poderes constituyentes y poderes constituidos también, porque son terminologías nuevas que aparecen cuando se discute una asamblea constituyente. Al poder constituyente, aquel que o es electo o es designado, pero tiene la capacidad de definir o de al menos proponerle a la ciudadanía una nueva forma, un nuevo trato constitucional. El poder constituido es aquel que se surge a partir de una constitución, que en este caso son los congresos, entre otros, ¿no es cierto? Están también los poderes ejecutivos, los poderes legislativos, entre otros poderes, pero esos son los constituidos y a eso se refiere usted con cuáles serían las formas que tomará una asamblea constituyente. En el camino, mientras tanto, se puede avanzar entonces en algunas reformas. Otra materia de la noticia que está... Sí, gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Lo que pasa es que como supuse que ya en Chile ya ha habido... En Chile totalmente, pero como estamos saliendo a toda Latinoamérica, es importante también recordar esa información. Efectivamente, en todo caso, sí efectivamente forma parte de terminologías que están más en las voces de los expertos o expertas que están en la materia discutiendo, pero que es importante también que nos haga sentido a todos y todas para poder continuar con la conversación de forma más clara y qué significa. Además, efectivamente, cuáles son, por ejemplo, lo que usted señalaba, los límites que cada parte tendría, y que es una conversación que en Chile se produjo a partir de un acuerdo de urgencia, como usted señalaba, pero que finalmente también forma parte de un diseño que no dio buenos resultados y por eso también es relevante lo que usted señalaba. O sea, cuando uno le presenta una oferta a la ciudadanía, ¿qué le está presentando? Como ha pasado en Chile, 2 o 3 años en los que finalmente no cambia nada porque todo se detiene a partir de la Asamblea Constituyente y ahí hay reformas que se pueden impulsar con anticipación. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Le quería preguntar adicionalmente, señalaba yo, sobre otra noticia que está sobre la mesa y que tiene que ver con el asilo que ha recibido en México la familia del expresidente Pedro Castillo y también con la expulsión del embajador de México. ¿Qué le pareció a usted? Pero a ver, en primer lugar, felizmente que esto va para toda América Latina, así que este mensaje debería ir para toda América Latina. En el Perú no existe una dictadura, en el Perú no hay perseguidos políticos, en el Perú lo que sucede es simplemente que justamente un presidente que había sido elegido democráticamente decidió, creo yo, por pánico de ser descubierto, porque había un montón cada vez más de evidencia de su corrupción, decidió patear el tablero, como se dice, y ponerse al margen de lo constitucional e intentó dar un golpe de Estado y además de dar un golpe de Estado, en realidad trató de instituir una dictadura durísima, ¿no? Con la eliminación total de todos los otros poderes, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional. Realmente, gracias a Dios, las Fuerzas Armadas en particular decidieron desobedecer las órdenes del señor Castillo y hoy en día está bien preso él por esa razón. La señora Paredes, su esposa, hace rato que está comprendida en una serie de investigaciones justamente de redes de corrupción, porque, caramba, hay una serie de evidencias que muestran que dinero que van de la señora a los hermanos para financiar empresas fantasmas que después ganaban licitaciones en Cajamarca, ¿no?
Así que cuando se acude a la figura del asilo bajo el pretexto de que hay una persecución política, bueno, eso es estrechar la verdad demasiado. Pero en México en particular, el señor AMLO, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés López Obrador. Lo que pasa es que cada vez que pienso en él, pienso en Cantinflas. Así que por eso es que me olvido su nombre. Pero el señor presidente allí anda muy equivocado acerca del Perú, no lo conoce en lo absoluto, y se ha dejado además también, él se compró totalmente la estrategia de victimización que puso en marcha el señor Castillo durante varios meses primero a nivel nacional, con un cuento de que a él la oposición ha sido porque es un hombre, digamos, del campo, un hombre del interior, que es la primera vez. Yo le invito a todos los ciudadanos que están escuchando esta entrevista, que simplemente pongan presidentes del Perú imágenes y se van a encontrar, por ejemplo, con el rostro del señor Alejandro Toledo, ¿no? Que es más indígena incluso que el señor Castillo o el señor Ollanta Humala y una serie de otros personajes que a lo largo de nuestra historia, ¿no? Han venido del interior del país, pero creo que nadie, digamos, utilizó esto como un instrumento general de política, es decir, de victimización para justificar su inoperancia y su corrupción. Desde todo punto de vista, igual es una especie de como desaire al gobierno mexicano. ¿Le parece prudente? Bueno, considerando un desaire muy merecido. Sí, eso quiero muy merecido por su intromisión, su nivel de ignorancia acerca de los asuntos internos del país. A ver si le gustaría al señor López Obrador, pues que nosotros desde el Perú opinemos sobre sus desatinos en México. Y no, existe justamente una jurisdicción internacional que muestra que los países tienen el derecho de organizarse y de conducir sus asuntos internos sin la interferencia directa, ¿no? Y en este caso ha sido no solamente de él, sino también del presidente Petro, ¿no? Porque lo que los ciega es la ideología. Eso es todo. Entonces ellos prefieren apoyar a alguien que evidentemente violó la Constitución y las leyes y se puso al margen de la democracia para ponerse al lado de la dictadura, pero simplemente por un tema ideológico, que lo visten ahora no sé, pues de amiguismo, o de confraternidad racial, cultural, ¿no? La verdad es que las excusas abundan, pero la verdad es escasa ahí. Sí, una cosa es, y efectivamente usted tiene razón, digamos, no sé si es responsable de su... Yo no quiero poner palabras en realidad mías o calificativos, pero no ha sido bien evaluada a nivel internacional. Carta de apoyo que ha recibido por parte de algunos presidentes latinoamericanos. Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y no reconociendo el actual gobierno peruano. Y eso efectivamente es una injerencia directa a las decisiones de los poderes de Estado en Perú. Y otra, y le quiero preguntar por separado, porque ayer conversábamos con el exministro Wilfredo Pedraza y decía la decisión de darle asilo a la familia directa, a Lilia Paredes y a los hijos de Pedro Castillo, señalando que están pasando efectivamente presiones, sus hijos son menores de edad, adolescentes que no están directamente involucrados y que las investigaciones son todavía muy preliminares, las del caso de Lilia Paredes, no así las de Jennifer Paredes, la de la cuñada de Pedro Castillo, y consideraba que podía haber cierto acuerdo político en su país, en el Perú, para dejar que partieran. ¿A usted no le parece correcto? De hecho lo ha habido, Perfecto. De hecho lo ha habido y se le ha dado el salvoconducto para que salgan del país. Yo solamente quería aclarar que la justificación dada para el asilo es una tremenda persecución mentira. Política. Claro, la señora no está siendo perseguida políticamente, no es una figura política, ¿no? Desafortunadamente, ella, sus hermanos, su sobrina, todos los han encontrado prácticamente con las manos en la masa. Esa no es responsabilidad, digamos, de la oposición ni nada por el estilo, es responsabilidad propia, ¿no? Pero sí, está bien, ya se les dio el salvoconducto, seguramente están en México, me parece muy bien que gocen de las enchiladas y todo lo demás allá, pero que no vayan a seguir con esta estrategia de victimización. En el Perú hay muchísimos problemas, pero no tenemos una dictadura ni de juego. Claro que sí. Muchas gracias, congresista Carlos Anderson, congresista peruano, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews, poniéndonos al día, además de lo que ha significado el acuerdo al que han llegado para adelantar las elecciones al 2024, pero además, y que es importante, adelantando un poco las conversaciones que se tienen que seguir dando en el Congreso respecto de reformas constitucionales que permitan darle más estabilidad a la política
que en estos momentos ha llegado a su crisis culminante. Yo no sé si es culminante, pero esperemos que haya sido así y que ahora empiece el proceso de reversión, porque vaya, lo conocemos en otras partes también, lo difícil que ha sido sostener en estos periodos complejos, sociales, políticos, institucionales, las democracias en distintos países. Muchas gracias. Y seguirán siéndolo, si me permites, mientras la democracia sea un concepto vacío, mientras la democracia no tenga, digamos, primero la fuerza de la representatividad, de las demandas, de las prioridades ciudadanas, y no responda además también a las exigencias de que haya un correlato entre el crecimiento económico y el bienestar de las personas. Mientras eso suceda, vamos a tener estas situaciones. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias a usted, congresista. Que esté muy bien.